Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy domingo, 9 de agosto del 2026, y siendo este el 11º domingo, o 11º domingo, que seguimos celebrando la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en los creyentes en Jerusalén, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo sobre la tierra. Llueve, hace calor porque la humedad está un poco alta, pero agradecidos del Señor por toda la experiencia vivida en esta semana que concluyó ayer, ya que hoy es el primer día de la semana en términos bíblicos. Y estamos agradecidos de Dios por mi mamá. Nosotros, los 4 hermanos, somos el legado viviente de mis padres. Hace 12 años, en marzo 18 del 2014, mi papá entró en ese sueño, en esa pausa, para dormir en el Señor, para resucitar cuando Jesús el Cristo vuelva. Pero hubo esa pausa de 12 años en el que el pasado martes 4 de agosto, mi mamá entró en ese sueño como ella se lo pidió, en su cama, y dormir como uno piensa que mueren los pajaritos. Gracias le damos a Dios porque ahora ambos, sus restos, descansan en la tierra para levantarse cuando Cristo venga y ser transformados junto con los que el Señor levantará, que serán vivos, que es el rapto de la iglesia, para entonces, tanto los vivos transformados que le pertenecen al Señor, como los que mueren en el Señor, sean quienes juzguen con Él al fin de los tiempos. Mi mamá nació en la primera iglesia evangélica dominicana de La Romana. Fue criada en los caminos del Señor. Contrajo nupcias con un pastor ordenado y comenzó a caminar esa vida y nos fue teniendo a nosotros y enseñándonos a amar a Dios, a tener temor de Dios, pero sobre todo a hacer todo lo posible por vivir una vida santa, como el Señor espera que cada creyente viva en el mundo. Y ahora nos toca a nosotros ese legado continuarlo. Y somos agradecidos. Y agradecida estoy de la oportunidad de poder compartir con ustedes en mi tiempo, en el tiempo que ustedes pasan conmigo, las lecturas bíblicas de hoy, para que aprendamos a valorar también cómo nosotros estamos llamados a dar testimonio, no como parte de una iglesia, no porque sabemos mucho de la Biblia, porque es fácil aprender de la Biblia intelectualmente, pero hay una diferencia muy grande entre conocer intelectualmente la palabra de Dios y otra muy diferente es vivirla, que sea parte de la vida de uno. Que el Señor se le dé la oportunidad de entrar y reinar y establecer su reino en el corazón y tener toda esa potestad en todo lo que se hace, en todo lo que se piensa, en todo lo que se siente y en todo lo que se es. Que es el concepto que el pueblo de Israel tiene cuando Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y lo hace incluso en los textos originales diciendo, en lugar del corazón, dice con los riñones. Porque no solamente se cree con el intelecto, con la mente, sino que también se cree con el cuerpo, con todo lo que se es. Y eso es lo que significa entregarse al Señor, volver al Señor, ser de Él otra vez, como fue al principio, antes de que se desobedeciera y tuviera que venir la redención. Y nosotros recibimos eso de ella, combinado con mi papá.
Y le damos gracias a Dios por su vida y por todos aquellos que la recuerdan, sobre todo a sus alumnos del segundo de primaria del Colegio Evangélico Central, que ella también fue mi maestra. Personas como hijos de pastores, como el doctor Amos Thomas, como Lester Thomas, que además de administrador de empresas es abogado, como el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, José Antonio Molina, fue alumno de mi mamá en segundo de primaria, y muchos más que hoy pueden recordarlo cómo fue ella y lo que ella enseñó, así como la Iglesia Evangélica Dominicana la recordará siempre cuando se mencione el nombre de doña Adela. Así que esperamos que nosotros los 4 hijos y los nietos y bisnietos honremos ese legado de fe y de santidad que vivieron nuestros padres, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y muchos reconozcan al Señor en sus vidas, profesando una fe en Él. Cuando yo hablo de esto como familia, quiero recalcar la lectura bíblica del Génesis, que está en el capítulo 37, aunque está dividido en 2 partes, del 1 al 4 y del 12 al 26, al 28. Léalo entero el capítulo, desde el 1 hasta terminar en el verso 36. Es la historia de José, el hijo mayor de Jacob y de Raquel, con la relación que él tuvo con sus hermanos, especialmente no solamente los hijos de Lea, que era la hermana de Raquel, y por la que Labán, el papá de ellas dos, cuando lo hizo trabajar por 7 años por Raquel, como la costumbre era que la hija mayor se casara, él le entregó a Lea, o Lía, como también se le traduce, ya que es un nombre hebreo. Y Jacob, porque él amó a Raquel desde que la conoció cuando llegó al pozo y la vio venir con las ovejas de su padre, él trabajó 7 años más. Entonces él tuvo hijos con Lea, pero por la costumbre de esa área del mundo, la parte este del mundo, que en muchos países todavía lo practican, las esposas, cuando no pueden tener hijos del matrimonio, cuando tienen esclavas o siervas o sirvientas, como en muchos países también se le conoce, ellas se le entregan al esposo para que ellas puedan procrear, y entonces la señora de la casa adopta ese niño como suyo y lo cría como hijo de matrimonio. Entonces José, que nace como primer hijo de Raquel, ya que el segundo fue Benjamín, el más pequeño, todos sus hermanos, los hijos de Lea, los hijos de Bilha y también los hijos de Silpa, que eran las sirvientas. Bilha era la sirvienta de Lea y Silpa era la sirvienta de Raquel. Y Jacob, como Raquel no podía tener hijos, pues ella le entregó a su sirvienta a Jacob para que ella procreara. Entonces José tenía hermanos que eran no solamente por parte de familia, sino también por parte de su papá. Y esos hermanos, sobre todo los de las sirvientas, le tenían rabia, porque José tenía un don que Dios le había dado, que era de tener sueños y de interpretar ese sueño. Muy diferente a hablar en lenguas, que Dios da el don de hablar en lenguas angelicales, pero el Señor levanta a otra persona para que interprete esas lenguas. Porque cuando el Señor se lo da a la misma persona, la persona debe hacerlo para sí, no delante de la congregación. Entonces ellos le tenían envidia. Y la narración del capítulo 37, que es del 1 al 38, como les dije, que les invito a que lo lean, número 36, el verso, habla de cuando los hermanos venden a José a unos descendientes de Ismael que eran mercaderes. Pero antes de ellos venderlo, ellos planificaron, los hijos de la sirvienta, por envidia, por rechazo, por odio,
lo que trataron fue de matarlo. Pero el primer hijo de Lea, que es Rubén, el mayor de todos, impidió que lo mataran, pero tampoco puso objeción al plan que tenían en contra de José. O sea que él, con su silencio, él participó de todo lo que hicieron negativo en contra de José, porque ellos sentían que Jacob quería más a José. Pero si uno se pone a analizar las relaciones de los padres con los hijos, no es que los padres amen más a un hijo más que otro. Es asunto de la conexión de personalidades que hay. Pero cuando los padres engendran con amor, ellos aman a todos los hijos de la misma forma, pero cada amor se proyecta de acuerdo a la personalidad de cada hijo, fundamentado en la relación con los padres. Yo les invito a que, para que tengan una idea de quiénes eran los hijos de Lea, quiénes eran los hijos de Bila, los hijos de Silpa y de los de Raquel, que eran José y Benjamín. En el capítulo 35, en los versos del 22 al 24, están los nombres de los hijos de Jacob por cada una de ellas. Y es interesante cómo, así como los hermanos no amaban a José por la facilidad que tenían, la carta, que es la lectura del Nuevo Testamento, viene de Romanos capítulo 10, donde el apóstol Pablo, del 5 al 15, continúa enseñando a la iglesia de Roma, que son paganos que vienen a la conversión, enseñándoles cuál es la función de Israel en toda la dinámica del pueblo de Dios. No solamente como pueblo escogido, y de ahí sale la salvación al mundo, sino también cómo ellos también son llamados a participar del evangelio de conversión, como los del pueblo pagano reciben el evangelio también para volver a Dios. Y lo hace hablando de que la fe es lo que justifica, que lo único que hace justo a uno es la fe, es creer en Dios. Si usted no cree en Dios de corazón, de mente, de alma y de cuerpo, con todo su ser, y desde el punto de vista hebreo, hasta los riñones, usted nunca va a ser justificado por la fe, porque su fe va a ser probada de muchas maneras, y eso se puede ver en la experiencia del Evangelio, cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en los versos del 22 al 33, a Pedro la duda le visita y Jesús lo confronta con su poca fe, con cómo se deja dominar por la duda. Y si nosotros vamos al Salmo 105, el Salmo 105 es un testimonio de todas las maravillas que Jehová Dios hace, ha hecho y hará en favor de Israel. En la misma carta a los romanos, más adelante, yo le invito a que lea la carta a los romanos, que aunque es bien teológica, habla de que nosotros los cristianos, los que venimos ya después del bautismo del Espíritu Santo en los creyentes y salen a los diferentes países que regresan después de celebrar la Pascua, las panes sin levadura, y ellos regresan a los pueblos donde viven, a las ciudades donde viven, ellos comienzan a predicar. Y por eso el apóstol Pablo, que es resultado de esa prédica, es de donde viene la iglesia en Roma, en el Imperio Romano, no el Vaticano. Entonces él habla a ellos de cómo nosotros, por la fe, venimos a ser parte del pueblo de Israel, somos añadidos al pueblo de Israel, somos injertados. Pero así también el pueblo de Israel espera que se le predique para que muchos de ellos se sigan convirtiendo y vengan a los pies de Cristo. Pero en los últimos versos dice, en el capítulo 10, en los versos del 5 al 15, en el 11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Fíjese que creer no es simplemente yo creo, no es simplemente yo me imagino,
No es simplemente me enseñaron desde niña o desde niño, sino es vivirlo. Pero todo aquel que cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y dónde viene el reto a esos de Roma para que sigan predicando? Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si usted no le predica a una persona, esa persona nunca va a creer. Y si usted nunca le habla del Señor, de Dios, nunca va a transformarse su vida, porque no es automático. El Señor se las arregla para tocar vidas de muchas maneras, pero es por medio de muchas circunstancias, de muchas situaciones, de personas que Él pone en su camino. Y eso no es automático, porque hay otros que el Señor está enviando para predicar, para hablar, para decir, pero para también dar testimonio con su vida. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Imagínense como a Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Nosotros tenemos que predicar, hermano. Nosotros tenemos que, si nosotros le decimos al Señor, yo quiero ir donde tú estás, yo quiero estar donde tú estés, uno tiene que hacerlo con firmeza, con una convicción personal de que uno no va a echar para atrás, de que uno no se va a salir del camino, de que cuando vengan las tentaciones, uno en el nombre de Jesús las va a rechazar y va a mantener la fidelidad en el Señor. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Porque el Señor es el que envía, hermano. No es el pastor de la iglesia que lo envía a usted. La iglesia, cada uno, tiene que pedirle al Señor que si todavía no le ha puesto en el lugar donde Él quiere que usted predique, pídaselo. Pero desde el momento que usted conoce al Señor, usted tiene la responsabilidad de predicar del Señor. Usted no se puede quedar callado. O entonces usted va a tener que analizar qué tipo de conversión fue que usted tuvo. Si usted un día le dijo al Señor que sí, porque le gustó lo que dijo el predicador, o porque la motivó, la emocionó un himno, o porque todo fue tan bonito en la adoración, o porque en ese momento usted necesitaba unas palabras de consuelo por la angustia, pero fíjese, acuérdese lo que dice la parábola del sembrador, que la semilla cae en 4 terrenos, y eso es lo que pasa con la lluvia, que el Señor la envía y la hace caer en el terreno que le espera, porque no vuelve a él vacía. Eso lo dice en Isaías. Pero también el sembrador sale con la semilla, que es el que predica, y cae en varios terrenos, que son 4. Entonces, si usted no persevera en la fe, entonces usted es producto de la semilla que cayó en el camino, entre las piedras o entre los espinos, que todavía el Señor le pide, pero todavía está tocando puertas, o rogando y con el mazo dando, o porque desde que llega un problema usted cree que el mundo se le va a caer encima, o porque cuando tiene que dar usted se detiene y piensa si el bolsillo le va a temblar, y eso por poner ejemplo. O sea que nosotros tenemos, con ese reto del verso 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, la buena noticia de salvación. Y voy a terminar leyendo el evangelio de hoy, cuando Jesús anda sobre el mar. Y todo eso ocurre después que ya el Señor se enteró de la muerte de Juan el Bautista, después que se fue a orar y la gente lo siguió y vino el alimentarlo con los panes y los peces, y después que ya el Señor despide a los discípulos, viene la experiencia de que Él se va a orar, pero cuando ya ellos van a mitad del lago, el Señor va y se une a ellos. Dice, enseguida
Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Y gritaron de miedo. Yo imagino a esos hombres pegando gritos en ese bote, en medio de la noche. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro, siempre el Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, Jesús, dijo: ven. Al momento, Pedro descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, o sea, desvió la mirada, comenzó a darse cuenta que había viento fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, esta es una declaración de fe, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que fíjese, hay que pasar por la vergüenza, hay que pasar por el bochorno, hay que pasar por la confrontación del ser humano para poder entender quién es Dios. Pero todo lo que Dios hace es para bien de aquellos que lo aman. Y Pedro seguro que amó a Jesús. Los discípulos que estaban en la barca con él seguro que iban aprendiendo a amar a Jesús. No solamente porque él los llamó, porque él los escogió entre todos, sino por el trato, por lo que veían, por lo que escuchaban. Pero todavía su fe no iba creciendo a la par de ese amor, porque la duda le visitó. Y eso es lo que reta el apóstol a la iglesia que está en el Imperio Romano, a esos que vienen del paganismo y han venido al cristianismo, que no hay que tener miedo para predicar la palabra, no hay que dudar, no hay que esperar recibir para darlo, porque el Señor es un Dios de promesa, Dios es un Dios de amor, y aunque Él muchas veces, como dice el dicho popular por ahí, muchas veces ahorca, pero no aprieta, el Señor tiene sus maneras de hablar, porque nosotros necesitamos de vez en cuando que nos jalen la oreja, para poder aterrizar y poder saber y descubrir quién es el que llama y a quién es quien uno sirve. Porque no se puede hablar sin vivir lo que se dice. Usted, como Israel es parte de la bendición y de la bendición viene de parte de Israel, nosotros debemos ser agradecidos todos los días y aprovechar cada momento de la vida para predicar del Señor. Así que Dios te bendiga en esta nueva semana que comienza hoy, primer día de la semana, domingo, para que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Hay tristeza, claro que sí. Hay momentos en que mi mamá hace una falta tremenda, pero estamos agradecidos. El Señor es bueno y damos gloria a Dios por nuestros padres y por quienes nosotros somos hoy.
La oración es que esos nietos y bisnietos busquen del Señor y que dediquen su vida a Él, así como lo hacemos nosotros, que no nos avergüenza el Evangelio, que no importa que nos rechacen, que no importa que se burlen, que no importa que no nos inviten, porque mientras hay vida, hay un deber, y mientras hay fe, hay una esperanza. Que Dios te bendiga.